Bienvenidos a esta píldora sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Como todos sabéis, la legislación que regula esta materia es la ya conocida por todos Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Sin embargo, el pasado 2008 se publicó una nueva ley a través de una transposición de una directiva europea. Esta ley ha traído una nueva serie de modificaciones en algunos aspectos muy concretos y bueno, vamos a tratar hoy en esta píldora cuáles son esos aspectos novedosos que nos trae esta nueva transposición de directiva europea. Para empezar, vamos a recordar algunos aspectos básicos que consideramos de interés a modo de introducción. Ya sabéis que la prevención del blanqueo de capitales lo que tiene de finalidad es evitar que puedan suponer un delito, precisamente, de blanqueo de capitales, que esté tipificado en el Código Penal. Y por eso, hace ya unos años, concretamente en el año 2010, se aprobó la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, que es la que he comentado antes, conocida por todos como Ley 10/2010. Esta ley establece los parámetros para cumplir con la normativa de forma adecuada para que todos los considerados como sujetos obligados estén precisamente sometidos a esta ley. No nos olvidemos, y hoy no lo vamos a repetir, que en el ámbito asegurador, tanto las compañías de seguros como los corredores y corredurías de seguros que sean activos en el ramo de vida, se consideran sujetos obligados. Sujetos obligados que debemos adoptar las medidas, y este concepto quedaos con él porque es muy importante, de diligencia debida en función de las diferentes operaciones y el riesgo que las mismas originen. La diligencia debida, ya la hemos visto anteriormente, es precisamente las medidas encaminadas a la identificación básicamente del cliente. Bueno, es verdad que, como hemos dicho antes, todas las entidades aseguradoras y los corredores y corredurías que sean activos en la distribución y venta de seguros de vida, especialmente seguros de vida riesgo y así como pensiones, son considerados sujetos pasivos, como hemos dicho. Esto es muy importante, quedaos con ese concepto. Por ello, todos los empleados de estos sujetos obligados, de estos sujetos pasivos, o sea, todos los empleados y colaboradores externos de los corredores y corredurías activos en vida, así como de las compañías, deberán recibir una formación básica en materia de prevención de blanqueo de capitales, que es precisamente por eso por lo que estáis en este momento cursando esta píldora formativa, que es simplemente, tiene como destino informar sobre algunos conceptos básicos que se deben tener en cuenta en esta importantísima materia, que además, como veréis luego, su incumplimiento puede acarrear también importantísimas sanciones para ambas partes. Bueno, pues nos adentramos, si os parece, en lo que es esta normativa de materia de prevención del blanqueo de capitales y empezamos haciendo un breve repaso rápido de una fotografía rápida de lo que es la legislación aplicada a este aspecto. Como tenemos la famosa Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que luego fue modificada en el 2011, fundamentalmente en varios artículos muy concretos. Previamente teníamos la Ley 12/2003 de 21 de mayo, que esta era de bloqueo de la financiación del terrorismo. También estaba en el año 2015 la Ley Orgánica 1/2015, 30 de marzo, por la que se modificó el Código Penal. Esta ley además trajo una serie de modificaciones paralelas que también nos sonarán, como es la famosa ley, asunto del tema de compliance o cumplimiento normativo, ¿no? Sobre todo porque introdujo la responsabilidad penal de los administradores y directivos, y entre ellos un aspecto importante relacionado con el blanqueo de capitales. Y por último tenemos el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la ley que antes hemos visto, la 10/2010, ¿no? En este caso, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y que sustituye al aprobado por el Real Decreto 925/1995 de 9 de junio. Y en este sentido, ya sí, a nivel de reales decretos y leyes hemos terminado y pasamos a las órdenes ministeriales, en este caso de Economía y Hacienda, la 2444/2007 de 31 de julio, que se emitió en relación con el informe del experto externo, que es el auditor que tiene que dar comprobación y dar fe de que todo se está realizando perfectamente.
Además de todo esto, como ya os he dicho, y es el motivo de esta píldora de hoy, bueno, pues en el año 2018, concretamente el 4 de septiembre, entró en vigor el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, cuyo título segundo transpone al ordenamiento español la Directiva de la Unión Europea 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, una directiva de 20 de mayo del 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Básicamente, esta novedad lo que viene a traer es que modifica a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, la famosa Ley 10/2010. Además de esto, recientemente se han publicado una serie de recomendaciones del GAFI, que es el Grupo de Asistencia Financiera, sobre prevención de blanqueo de capitales y prevención y bloqueo de financiación del terrorismo. Son las llamadas 40 más 9 recomendaciones, porque son un total de 49, en las que el GAFI emite y que constituyen el marco básico de la lucha contra el blanqueo de capitales hoy en día, y que serán objeto de una píldora posterior, ¿vale? Estas 49 recomendaciones, o 40 más 9 recomendaciones del GAFI, están concebidas para su aplicación universal, y abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, así como las normas de cooperación internacional en materia de prevención de blanqueo de capitales. Bueno, además de esto, es importante hacer un pequeño repaso de cuáles son las autoridades competentes en materia de prevención de blanqueo de capitales, que nos vuelvan a sonar. Ya las habíamos visto antes, pero es importante que las volvamos a ver. En este caso, el órgano ejecutivo más importante es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La comisión está constituida o integrada por dos órganos rectores dentro de ella. Por un lado, la Secretaría General de la Comisión, cuya misión es elaborar proyectos de normas e incorporar los procedimientos sancionadores. Por otro lado, está el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, también conocido como SEPBLAC, cuya misión es la supervisión de los sujetos obligados y que está además este organismo integrado en la estructura del Ministerio de Economía adscrito al Banco de España. Pero además de estos órganos ejecutivos, que quizá os sonaban ya, es importante también recalcar que existen una serie de autoridades colaboradoras y que además están sometidas a toda esta normativa de supervisión también, ¿no? En materia de prevención del blanqueo de capitales. Estas son las siguientes entidades: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Dirección General de los Registros y el Notariado, muy importante. Los notarios juegan un papel muy importante también en este tema, además incluso tienen unas normas de obligado cumplimiento, de detección de operaciones sospechosas, el ICAC, los colegios profesionales y los órganos estatales o autonómicos son todos los órganos que deberán informar sobre infracciones de la ley. Asimismo, los órganos judiciales remitirán testimonio a la Secretaría de la Comisión cuando aprecien también indicios de incumplimiento de la presente ley, de la Ley 10/2010, que no sean constitutivos de delito. Este tema es enormemente importante. Bien, y continuamos ya entrando de lleno en cuáles son precisamente las novedades, las nuevas medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales que nos trae, como veis, esta transposición de la Directiva Europea de septiembre del 2018. Las vamos a establecer teniendo en cuenta un poco los orígenes de esta novedad. Mirad, esto supuso que España tuvo que tomar la decisión de incorporar la cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales. Como os digo, fue en septiembre de 2018, es cuando España incorporó esta cuarta directiva que nos había venido además impuesta desde Bruselas. Y ojo, había un tema muy importante, y es que ya desde Bruselas se había denunciado reiteradamente la demora de esta integración y a mediados de julio la Comisión Europea concedió a España un ultimátum de 2 meses para hacerlo, porque no lo había hecho, bajo la amenaza de llevar al Estado, como veis, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de no cumplirlo. Esto está pasando un poco en caso similar en este momento con algunas otras normas, como la propia de la Ley de Distribución de Seguros, que existe un retraso en su aplicación, por lo tanto desde Europa se pueden imponer, y de hecho se están imponiendo una serie de sanciones. Vale, es importante que sepamos que este Real Decreto Ley de 2018 modifica, como hemos visto, la Ley 10/2010, básicamente al establecer una serie de obligaciones adicionales
de la ley española en materia de licencia o registro de prestadores de servicios a sociedades, así como la modificación del régimen de sanciones y el establecimiento de un nuevo reglamento e instrucciones en cuanto a los canales de denuncia, que lo veremos. Bueno, vamos a analizar básicamente estas novedades desde cuatro bloques distintos. El primero de ellos es sobre la aplicación de medidas de diligencia debida reforzada a personas con responsabilidad pública. Como hemos dicho antes, quedaos con este concepto diligencia debida. Es muy importante, son dos palabras muy particulares y específicas de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La diligencia debida ya la vimos en otra píldora anterior, y lo que hace referencia básicamente es a las normas y pautas de obligado cumplimiento a la hora de identificar claramente tanto a las personas implicadas como a el origen de los fondos, pero básicamente la identificación de los sujetos, ¿vale? Por tanto, es importante que esta nueva norma establece una serie de medidas en cuanto al cumplimiento de la diligencia debida de un grupo de personas muy relevantes, que son las personas con responsabilidad pública. Un segundo bloque de novedades que trae esta nueva norma y que vamos a ver es el nuevo sistema de comunicación o de denuncias, que hay una serie de novedades y es importante conocerlas. Un tercer bloque es la creación de un registro de prestadores de servicios a sociedades, también muy importante, que lo vamos a ver ahora. Y por último, vamos a conocer las novedades que trae esta nueva normativa europea del año 2018 en materia de endurecimiento de las sanciones que ya existían, que si ya de por sí eran altas, bueno, pues ahora todavía se endurecen un poquito más. Empezamos con la aplicación de medidas de diligencia debida reforzada a las personas con responsabilidad pública. Bueno, las medidas de diligencia debida reforzadas van a ser aplicadas tanto a las personas con responsabilidad pública extranjeras como a las nacionales. Hay que tener en cuenta que esto es a partir de ahora. Hasta la entrada en vigor en el 2018 de esta normativa europea, este tipo de medidas solo se aplicaban directamente a las personas con responsabilidad pública extranjeras, mientras que las nacionales se adaptaba caso por caso, dependiendo de quién era la persona, de cuáles eran sus funciones y del producto concreto que ésta hubiese contratado. Hoy en día, la Comisión de Prevención de Blanqueo va a publicar una lista de los puestos considerados como persona con responsabilidad pública dentro del ámbito español. Es muy importante tener en cuenta eso. Dentro del segundo bloque, el nuevo sistema de comunicación o de denuncias, es muy importante tener en cuenta que esta es otra de las novedades que introduce el Real Decreto Ley del 2018, como es el establecimiento de un sistema de comunicación o de denuncias de las infracciones. Los sujetos obligados deberán contar con canales específicos internos para la denuncia de conductas que vulneren la ley o los procedimientos aprobados por la organización. Estos canales deben estar siempre a disposición de todos los empleados y directivos para que puedan comunicar, incluso de una manera anónima, y esto es muy importante, preservando y además asegurando la confidencialidad y el anonimato. Y podrán de esta manera informar sobre todos los datos relevantes de posibles incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la normativa o referentes a las políticas ya implementadas internamente, ¿no? Infracciones o incumplimientos sobre ello. Asimismo, la Administración también deberá crear canales para la denuncia de posibles incumplimientos de la normativa. Ojo, porque esto es tan importante que en caso de no cumplir con esta nueva obligación que establece el Real Decreto Ley del 2018, es decir, que no se implante el canal de denuncias, se considerará infracción leve y conllevará una sanción que puede acarrear a la empresa, al sujeto obligado, etcétera, hasta nada menos que 60.000 euros de sanción. Otra de las novedades, como hemos dicho que vamos a ver, es la creación de un registro de prestadores de servicios a sociedades. Esta novedad es importante porque se crea el registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos. Y es que la ley determina algunos supuestos en los que se obliga a los profesionales que realizan labores de asesoramiento de empresas a inscribirse en este registro mercantil. Por tanto, aumenta el número de profesionales afectados por la ley antibloqueo. La norma establece un plazo de tan solo un año desde la entrada en vigor para el cumplimiento de esta nueva obligación. Además, la inscripción en este registro deberá renovarse anualmente. Tened en cuenta que esta ley entró en vigor en septiembre del 2018, por tanto, este plazo de un año para inscribirse a estas personas, concretamente a los profesionales que realizan labores de asesoramiento de empresas para inscribirse, finalizará en septiembre del 2019.
Y bueno, como hemos comentado antes, vamos a ver también un aspecto muy destacado y es el endurecimiento importante de las sanciones. Debéis tener en cuenta que si ya había unas sanciones bastante considerables, el Real Decreto Ley del 2018 viene a aumentar y a endurecer todavía, si cabe más, algunas concretas que el legislador ha considerado que era importante endurecer, ¿no? Así, se adapta el importe máximo de las sanciones a lo establecido por la normativa europea, de manera que se establece que sanciones por infracciones muy graves se considera que el importe mínimo de la sanción será mínimo, será de 150.000 euros, siendo el máximo de hasta 10 millones de euros. Ojo, y es que antes este límite estaba en 1,5 millones. Fijaos la subida tan exagerada y desproporcionada que ha habido. Fijando el máximo que estaba en 150.000 euros, ahora, que estaba en 1,5 millones, fijándolo en 10 millones de euros. En cada caso, la sanción podrá acceder hasta la mayor de las siguientes cifras. El 10% del volumen de negocio anual del sujeto obligado, que antes era el 5%, por tanto se ha duplicado, o el duplo del contenido económico de la operación por la que ha sido sancionado, o el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, ojo, cuando los beneficios puedan determinarse. Estamos hablando que podrá suponer hasta la mayor de estas que acabamos de ver. En referencia a las infracciones cometidas por los cargos responsables de la infracción, el importe máximo, y este es a los cargos de la sanción, se incrementa de 600.000 euros a 10 millones de euros. Como veis, realmente en el aumento de las sanciones, yo creo que el legislador, o creemos que el legislador, bueno, pues así ha sido muy polémico, realmente pues quizá ha traspasado todos los límites, ¿no? Y lo que se pretende es endurecer muchísimo todo este tipo de penas y además establecer una cultura en todos los sujetos obligados para que de verdad se cumplan las medidas de diligencia debida y todo el establecimiento de canales de denuncia y todas las obligaciones que conlleva esta normativa, que no se tomen a la ligera. En cuanto a las infracciones graves, si hemos visto las muy graves, vamos a ver las graves ahora. Bueno, a partir de ahora el importe mínimo será de 60.000 euros y el máximo de 5 millones de euros. En cada caso la sanción podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras. El 10% del volumen de negocio anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación por la que ha sido sancionado más un 50%, el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, ojo cuando los beneficios puedan determinarse, o respecto a las sanciones de los cargos responsables, el límite máximo pasará de 60.000 euros a 5 millones de euros y el periodo de inhabilitación se incrementa de 1 a 5 años. Ojo, que como estamos diciendo, realmente las sanciones son tremendamente importantes. Y bueno, podemos ver otros cambios y obligaciones que se están estableciendo, que se establecen en la nueva normativa y que hemos considerado interesantes venir a destacar, pues para ya tener una visión global de cuáles estas novedades que introduce el nuevo Real Decreto Ley, que viene a raíz de la cuarta directiva a la que se ha adherido España en septiembre del 2018 en materia de prevención de blanqueo de capitales. Mirad, una de ellas, otros cambios, es la obligación de que el representante ante el SEPLAC sea una persona que tenga que residir necesariamente en España y que ejerza cargo de administración o dirección en la sociedad. Es decir, si antes no lo exigía, ahora tiene que ser una persona que forme parte del órgano de administración o del órgano de dirección. En los grupos que integren varios sujetos obligados, el representante deberá ser único y tendrá el cargo de administración o dirección de la sociedad dominante en el grupo. Este tema es muy importante para los grupos empresariales que se den cuenta que tienen que tener una persona que además forme parte de todo el grupo. Otro de los cambios y obligaciones que hemos querido destacar es la reducción del importe límite para aquellos comerciantes que utilicen medios de pago en efectivo, bajándolo de 15.000 a 10.000 euros. Si antes había que tener en cuenta el hecho de tomar determinadas medidas de diligencia, identificación, comunicación para pagos a través de medios de pago superiores a 15.000, bueno, ahora se ha bajado a 10.000 euros a través de, sobre todo, pues tarjetas de crédito, internet, etcétera. Otra novedad es que los sujetos obligados deberán conservar durante un periodo de 10 años la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. Este plazo ha subido considerablemente y se ha fijado en el plazo de 10 años. Ojo, porque esto es un plazo también quizá demasiado excesivo y por tanto los sujetos obligados debéis
tener en consideración el establecimiento de procedimientos informáticos, de digitalización de todo tipo de documentación para poder ver que perduren durante todo este tiempo. También, otra de las novedades importantes es que se especifica que se consideran sujetos obligados a las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar, tanto presenciales como por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos. Este matiz antes no existía, siendo sujetos obligados solamente se decía administraciones de loterías, pero sí que con la proliferación de determinadas empresas que hacen apuestas, loterías por internet, bueno, pues se ha considerado importante hacer este matiz e incluirlos también dentro de los sujetos obligados en esa categoría. Otra novedad es que se establece que los casinos deberán aplicar la totalidad de las medidas de licencia de vida cuando realicen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros, que antes no estaba, el límite estaba superior. Y por último, queremos destacar que por primera vez los expertos externos, es decir, el auditor, que decíamos que tiene que hacer una auditoría básicamente anual, pueden ser sancionados por ser responsables de la infracción en cuestión, ellos también, con multas mínimas de 3.000 euros y hasta máximas de 5 millones de euros. Esto es muy importante y es porque se ha visto que quizá, bueno, pues han proliferado este tipo de profesión, gente que tampoco tenía mucha cualificación y, bueno, pues lo que se busca también con esto es básicamente cualificar, ampliar esta profesión y dotarla de unos sistemas pues, más importantes. Bueno, pues ya hasta aquí esta píldora que acabamos de ver, una píldora en la que de una manera muy breve, en tan solo 30 minutos, hemos podido repasar un poquito más sobre la prevención del blanqueo de capitales y básicamente sobre las novedades principales que nos ha traído el Real Decreto Ley de 4 de septiembre del 2018, que viene a modificar algunos aspectos de la famosa Ley 10/2010. Espero que haya sido útil. A continuación tenéis un pequeño breve cuestionario de apenas 5 preguntas, un test básico de 5 preguntas, que completa esta píldora para que lo cumplimentéis y así veáis y podamos confirmar el aprovechamiento y superación de esta píldora. Muchas gracias a todos y hasta la próxima píldora.